Ok, bueno, vamos a comenzar con la clase de Cercos 2. Estoy buscando aquí cómo poner no lo voy a poner el apuntador. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre Cercos 2. La ponencia la tuve que actualizar un poco, tenía tiempo que no la daba. Pero bueno, vamos a entrar de lleno, ¿no? Ya la titulo Vivir y sobrevivir al COVID-19. Entonces yo siempre he pensado que el COVID-19 es como aquel documental de Al Gore que salió por allá, creo que en el año 2007, que hablaba de una incómoda verdad, en aquel momento era sobre el calentamiento global. Y creo que el COVID realmente cuando salió también fue así, ¿no? Estaba allí, existía en todos lados, nos afectaba a todos, pero nadie quería hablar mucho de ello. Hasta que, bueno, eventualmente todo el mundo tuvo que hablar de eso y llegamos a donde estamos, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido esa verdad incómoda, ¿no? Y bueno, nuestro protagonista es este que está aquí, ya para, digamos, hablar un poco más después de todo. Él es un virus de ARN, como se ve acá en la imagen, monocatenario, y está cubierto por una cápside, y esa cápside tiene a su vez unas proteínas especiales en su membrana, pero de la cual destaca siempre es esta proteína Spike, o proteína S, que de ahí viene su nombre, que por eso se le llama coronavirus, porque su estructura de la membrana asemeja a una corona por esa proteína que se encuentra alrededor de toda su cápside. No es el único en su especie, existen otros coronavirus. Antes de todo esto, los coronavirus nunca fueron pandémicos, generaban o generan todavía, cada uno de ellos por su cuenta, infecciones aisladas a nivel respiratorio, algunas a nivel gastrointestinal. Los peores virus fueron de esta familia, fueron el SARS original, SARS-CoV original, que era el uno, y el MERS, que en su momento también a nivel local, en distintas poblaciones, generaron alta mortalidad. Sin embargo, nunca tuvieron la capacidad de generar una transmisión mayor. Y también hay que recordar que bueno, este tipo de virus nunca tuvo un impacto tan grande porque muchas personas a las cuales que tenían esta infección fallecían y que también el diagnóstico se hacía relativamente rápido y por lo tanto, para que un virus sea capaz de transmitirse a una persona a otra, porque recordemos que en teoría algunas literaturas nos dicen que los virus no son técnicamente organismos vivos porque ellos no viven, sino hay otro organismo en el cual utilicen su maquinaria. Pasa igual ahorita. Si el virus no tiene un huésped, y nosotros somos su huésped principal, en este caso, si nosotros no tenemos o no contacta a otra persona, o lo diagnostican temprano y lo aíslan, evidentemente el virus va a seguir, va a detenerse allí, ¿no? Pero si de alguna manera ese virus logra esconderse, logra pasar desapercibido y ir pasando de una persona a otra, bueno, ahí se hace una pandemia, que fue en nuestro caso lo que ocurrió. Y este virus, bueno, se une a estos receptores famosos, que también me imagino que en algún momento los habrán escuchado, que es el receptor AC2, y con ciertos correceptores de membrana, hacen que al unirse a este receptor, se introduzca a través de la célula y se genere la infección, básicamente en líneas generales, ¿no? Sin complicar mucho la cosa. Em, Nosotros estamos viviendo o sobreviviendo al COVID, yo creo que las dos, bueno, murió mucha gente lamentablemente, los que estamos aquí evidentemente todavía logramos pasar esas etapas terribles, no importaba la edad, nos podía afectar a cualquier persona y duramos con vida. Y estamos sobreviviendo a pesar de que, bueno, las condiciones adversas que estaban en el medio, digamos, logramos superponernos a ellas y logramos permanecer en el tiempo. Pero en nuestra realidad, fíjense cómo ha ido evolucionando. En agosto del 2021
Habían 210 millones de casos con 4 millones de muertes. Ya un año después, agosto de 2022, doblaban los casos. Las muertes también habían aumentado más, 6.450.000 muertes. Esto es tomado de la base de datos de Johns Hopkins, que dejó de trabajar hasta hace una semana, hasta el 3 de octubre, ya no siguió actualizando datos. Los últimos datos son estos, que están acá, fíjense cómo aumentaron en un año 100.000 casos, pero la cantidad de muertes solo varió en 300.000, que para su significancia a nivel global de esta patología no fue tanta, ¿no? En un año. Pero bueno, hasta este mes, básicamente el COVID había matado 6.800.000 personas y había ocasionado toda esta cantidad de casos, ¿no? Principalmente a nivel de países grandes, países con mucha población, Estados Unidos, Japón, Alemania, Rusia y Corea del Sur. Y bueno, uno de los números que nos ha ayudado a llegar hasta este punto, un número que bueno, actualmente es casi impronunciable, pero estos son toda la cantidad de vacunas que se han administrado hasta el momento. Y bueno, creo que eso es lo que ha hecho que en parte este virus se haya detenido, ¿no? En cierta manera. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, un breve recuento histórico, porque siempre me gusta hacer un recuento histórico de esta enfermedad. En diciembre de 2012, el 12 de diciembre, un grupo de pacientes empezaron con síntomas atípicos como algo de neumonía y no respondían bien a los tratamientos y el 31 de diciembre de 2019 ya estos casos se veían que estaban conectados a un grupo de personas que habían estado en un mercado de Wuhan, China. Posteriormente, se informa que hay el 3 de enero unos casos de neumonía de etiología desconocida y ya posteriormente el 7 de enero identifican que era un nuevo coronavirus del agente causal. Ya a medida que fue pasando el tiempo, se evidencia que es una infección que se transmite de humanos a humanos y posteriormente, en enero igualmente, empiezan a haber otros casos en otros países fuera de China, como Tailandia, Corea y Japón. Luego hacen el cierre técnico de la ciudad de Wuhan y ya el 11 de febrero del 2020 se le da el nombre de COVID-19 a la enfermedad. Recuérdense que COVID-19 es el nombre de la enfermedad y SARS-CoV-2 es el nombre del virus como tal. El 11 de marzo del 2020, después de que ya se hubiesen reportado 118.000 casos en 114 países, la OMS declara pandemia, ¿no? Y ya empezamos a tener casos a nivel de Latinoamérica, incluyendo incluso a nivel de Venezuela, donde el 17 de marzo de ese año 2020, todos lo recordamos muy bien, iniciamos digamos, el cierre técnico total de muchas áreas del país, ¿no? Y que se declaró la pandemia aquí también. Entonces, en ese punto decimos que la normalidad tal y como la conocíamos llegaba a su fin, y es que incluso a pesar de que ya haya un cese de, de declaración de pandemia o de emergencia sanitaria, que fue lo que realmente se declaró que se había eliminado, nuestra vida no, o sea, cambió básicamente muchísimas cosas y ahora todo a nivel económico, social, político, de salud, etcétera, cambió. Y podemos decir que nuestra historia moderna se define como antes del COVID y posterior al COVID y con mucha base podemos decirlo porque realmente esa normalidad que teníamos antes ya más nunca va a ser tan normal como pensábamos. Y bueno, tenemos ciertas discusiones si es el COVID-19 porque es un término anglosajón, o si es la COVID-19. Ni cualquiera de los dos lo aprueba la RAE, simplemente es COVID-19, sea cual sea el artículo que le pongamos antes. Entonces, en aquel momento, bueno, entramos en una fase digamos, locura un poco, porque decíamos, bueno, realmente este es un virus que sí, ya se comprobó que se transmite de persona a persona y está en todos lados. Ahora, esto también está en la superficie. Y un artículo que hizo mucho daño, y ya les voy a explicar por qué, es este artículo del año 2020, publicado en el New England en abril de 2020
que dice que, bueno, que el virus se lograba encontrar muchas horas después en diferentes superficies, tanto en aerosoles como cobre, como acero inoxidable, como plástico. Podíamos detectar el virus allí mucho tiempo después. Entonces esto evidentemente, digamos, que colapsó la gente, hizo que las medidas fueran más estrictas. Bueno, ustedes lo vivieron, las bolsas de los mercados desinfectarlas, la gente que se quitaba la ropa antes de entrar a la casa, las alfombras especiales estas raras, las unidades estas de desinfección de una entrada y parecía que ibas con un espacio astronauta y te daban un poco de aerosoles encima, que ibas a entrar como a una película de ciencia ficción. Todo eso lo desencadenó en parte este tipo de publicaciones donde decían, bueno, que sí, que el virus estaba en todos lados y que no podías hacer nada para no tocarlo, sino básicamente vivir en una burbuja, ¿no? Y bueno, empezaron a implementarse ciertas cosas como el tema de las mascarillas faciales. Vimos debacles a nivel económico, por ejemplo, la economía de muchos países y no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en Asia, empezaron a ceder. Las muertes empezaron a aumentar, 100.000 millones de muertes en Estados Unidos, 100.000 muertes en Estados Unidos, y posteriormente para el 28 de septiembre ya habían causado 1 millón de muertes esta enfermedad. Vimos casas digamos, absurdas, ¿no? Como por ejemplo el famoso Diamond Princess, no sé si ustedes lo recuerdan, que es un crucero que se encontraba en Japón y ahí fue, o sea, digamos que lo dejaron allí, no dejaron que las personas desembarcaran del crucero. Y esto hizo que muchas personas se, se infectaran, pues, porque si no estaban infectados de alguna manera u otra, como las medidas no estaban bien determinadas de aislamiento y todo esto, eventualmente se terminaron infectando o ya estaban infectadas y después no manifestaban síntomas y estas personas no infectadas transmitieron también la infección a esas personas asintomáticas, ¿no? Entonces, realmente, incluso este suceso del Diamond Princess lo describen como un mini país o cómo una pandemia puede propagarse de un lugar a otro, porque como estas personas estaban aisladas, realmente fueron como un estudio poblacional en ese pequeño barco, ¿no? Debacles también, por ejemplo, como maneras de afrontarlo, ¿no? Y sucedió el tema con Boris Johnson, que es el primer ministro, bueno, para el momento era el primer ministro del Reino Unido, donde decía, no, bueno, simplemente vamos a hacer inmunidad de rebaño. Mis científicos, mi personal científico, me asesoró de que, bueno, si todas las personas se enferman de COVID, todas las personas van a tener inmunidad y por lo tanto no va a pasar nada. Entonces es mejor que la gente se siga exponiendo y que la gente se siga enfermando. Y se entendía su punto, pero el problema de este punto es que sí, mientras más personas se enfermen, más van a tener inmunidad, inmunidad natural, ¿no? Pero en cierta manera, esto también va a hacer que muchas personas se infecten y que muchas personas que se infectan van a fallecer. Entonces, evidentemente no es lo mismo, o sea, si yo digo que de 100 personas, el 5% pueden complicarse y entrar a UCI, y ese es el grupo que puede fallecer, no es lo mismo que no, bueno, pero 5 personas, ¿no? Pero eso vamos a extenderlo a una población y mientras vamos escalando a nivel poblacional va siendo mucha más personas la que va a fallecer. Entonces al final miles de personas iban a morir simplemente por medidas tan absurdas como esta, ¿no? Después, bueno, vimos estas imágenes que todos las recordamos también, esos camiones trasladando a todas las personas con ataúdes allá en Italia, que fue uno de los países en la región de Lombardia más afectados. Eh, no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero por ejemplo yo veía todos los días a ver si la cifra de muertes iba a disminuir o no, y todos los días más bien era no, que Italia alcanzó un nuevo récord de fallecidos que el día anterior y era cada día más loco que otro, ¿no? Veíamos este tipo de hospitales
donde hubo, o digamos, la manera de lidiar es que ya como los hospitales estaban colapsados, se improvisaban atenciones en centros de salud en todos los países, hospitales de campaña, como si tuviésemos una zona de guerra, donde, bueno, se atendían a los pacientes de esta manera. Aquí lo vimos también con el tema del Poliedro de Caracas, que también fue, digamos, aperturado de esa forma, ¿no? Y bueno, lo más cercano que tuvimos, que nos movió y que dijimos en algún punto que podíamos vernos en ese espejo, pero gracias a Dios no fue así, fue en Ecuador, que eran demasiadas. Incluso fíjense, el 21% de las muertes en todo el 2020 de Ecuador fue por COVID-19. O sea, una de cada 5 personas que murió en Ecuador durante el 2020 fue por COVID. O sea, una cantidad exagerada de muertes hubo ya en Ecuador. Veíamos esos videos de la gente esperando que los atendieran afuera, o que se morían en las calles, o que se morían en sus casas y los cuerpos los soltaban en las calles, y eran imágenes horribles. En India también vimos cómo con las segundas olas de la enfermedad por las otras variantes, también en algún punto, cuando pensamos que las cosas habían mejorado en el 2020, llega el 2021 con Delta y empiezan a enfermarse muchas personas. India se ve sobresaturada y empiezan a cremar a la gente a plena luz pública, y estas imágenes también dieron la vuelta al mundo, ¿no? Vimos cómo la población, por la misma, el mismo aislamiento, digamos que la cantidad de personas en un lugar fue desapareciendo, los espacios los fuimos cediendo a la naturaleza. Eh, Esto fue un concierto que hubo en un teatro en Europa, que lo hicieron lo pusieron así como para ejemplificar cómo la naturaleza nos estaba abordando. Llegamos a la telemedicina y a otros tipos de herramientas para poder, digamos, sobrellevar la situación. Fíjense aquí cómo le cortaban a la gente el cabello en la calle, o cómo trabaja, o esto es en un parlamento, como a nivel del parlamento, fíjense que todos estaban como aislados en una cabina sin tener contacto con los demás. Y todavía vemos personas y ciertos contextos de lugares donde las personas siguen estando así, ¿no? Y bueno, las personas que estaban aisladas, que tenían hospitales cercanos, los sacaban fuera de su aislamiento para por lo menos tener unos raticos de sol, porque eran hospitalizaciones también prolongadas, ¿no? Entonces, fíjense que a nivel social y cultural nos afectó muchísimo. Esas imágenes, siempre que las recuerdo, pareciera como que se hubiese sucedido en otra época, hace millones de años, y no fuera historia reciente, ¿no? Y fue historia reciente y que vivimos también. Entonces, pero después la evidencia científica nos demostró que bueno, muchas de las cosas que pensábamos no era tan así. Y bueno, sí, por ejemplo, el tema de la transmisión fue un tema bien delicado, como les dije, y se demostró que, a pesar de que sí, dijimos que los aerosoles eran su principal puerta de transmisión, o forma de transmisión, y estudios demostraron que estos aerosoles podían viajar más allá de 2 metros, incluso hasta un poco más. eh, Implementaron estas medidas de los 2 metros de separación, o los 6 pies, para que existieran entre cada persona. Y bueno, empezaron a darse ciertas recomendaciones. Por ejemplo, incluso que en el distanciamiento las personas, si iban a salir ya cuando se aprobó que podían salir a correr, deberían salir, o deberían trotar, al lado del otro, que si trotaban uno atrás de la otro era peor, y los estudios lo habían demostrado, porque la transmisión del virus era mucho mayor que si trotaban uno al lado del otro, y ahí sí era seguro. Y bueno, también entonces los tipos de mascarilla, cuáles eran más seguras, cuáles no. Entonces ya fue demostrado que las mascarillas de tela o de baja calidad, eso no servía para absolutamente nada, porque a través de estudios de difracción de rayos X se veía que eso realmente no evitaba que las secreciones se esparcieran. Igual el tema de las mascarillas con válvula, que eso se volvió una moda horrible, y es que las mascarillas con válvula nunca fueron diseñadas para la población general. Las mascarillas con válvula fueron diseñadas para las personas, o son diseñadas, o están diseñadas para las personas que trabajan durante mucho tiempo en espacios
donde ameritan usar mascarilla, personal médico, laboratorio, etcétera, y que evidentemente por el uso constante de la mascarilla, eso genera humedad, te genera inconvenientes, calor, etcétera, entonces ameritan usar una válvula para disminuir esos efectos adversos. Sin embargo, si tenías una válvula y tenías el virus y usabas una mascarilla o ni siquiera sabías que tenías el virus, porque conoce que habían personas presintomáticas, entonces era como que si tuvieras literal un hueco en la mascarilla porque todo salía por allí, ¿no? Las quirúrgicas no tanto, o tenían un poquito más de protección, pero no tan completa. Y ya las N95 en las que mayor tenían protección y que no evitaban que las secreciones salieran al frente, ¿no? Que eran evidentemente las más seguras, pero bueno, también las que generaban como más incomodidad en las personas. Y para nosotros que utilizábamos a cada rato esas mascarillas, de verdad que ahogaban, ¿no? Entonces después salen ciertos artículos que ya empiezan a desmentir como que, cónchale, realmente tenemos el virus en todos lados y nos vamos a morir porque este virus invisible nos toca. Y empezamos a ver que la transmisión en vida real realmente no era tan alta, porque empezamos a ver que el tema de las superficies no era tan marcado. Y entonces los artículos decían, bueno, pero el coronavirus está en el aire, debemos enfocarnos es en el aire, no en el tema de la superficie. Debemos dejar de hacer estas medidas absurdas de limpiar los zapatos a la gente cuando entra a un lugar o de limpiar las bolsas en la casa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esas limpiezas profundas si no se transmite por superficies? Y después salen artículos como este, que a mí me gustó mucho, que era es de Manuel Gómez, que él es de este artículo y se lo recomiendo si lo pueden leer en algún momento, hace una revisión bien exhaustiva de todo este tema de los fómites. Fómites son objetos inanimados. Entonces, él aquí demuestra que realmente la transmisión por fómites es un menor componente de la pandemia porque el problema, o sea, no es que no se transmita por fómites, porque sí se transmite, pero primero, la transmisión principal es a través del aérea y segundo, esos estudios que demostraban que el virus se transmitía o permanecía en superficies durante mucho tiempo no están del todo ciertos, porque también no es igual que yo detecte material genético de un virus en una superficie a que ese virus en esa superficie esté vivo. Y él replicó muchos estudios de esos trabajos originales y se dieron cuenta de que cuando ese material genético que estaba allí lo cultivaban, que es uno de los métodos para aislar microorganismos, no crecía nada en los cultivos y era porque evidentemente el virus estaba muerto y no vivo y ese virus muerto allí no iba a generar ninguna transmisión. Entonces, por lo tanto, el tema de los fómites que sobrevivían en las superficies a ciertas condiciones, también él replicó esos experimentos y se dio cuenta que en los experimentos donde supuestamente el virus sobrevivía eran unas condiciones muy, digamos, de laboratorio, que no eran las condiciones de la vida real, con la humedad de la vida real, con la luz de la vida real, con la temperatura de la vida real, y por lo tanto, ya desde este punto en adelante se considera que los fómites no era un mecanismo de transmisión importante, se resaltaba a cada rato y a pesar de que fue en junio de 2021 todavía hay gente que absurdamente sigue creyendo en eso, ¿no? Que los fómites es parte fundamental. E incluso, bueno, estudios tan cómicos como este que tuvieron que demostrar que los mosquitos no transmitían el virus, ¿no? No había vectores biológicos, sino simplemente el vector éramos nosotros mismos. Después entonces empezamos a ver todas estas variantes, todos estos virus, ya dijimos que era el SARS-CoV-2 y vimos que fue mutando, fue cambiando y para eliminar el estigma, porque lamentablemente la historia siempre ha castigado a las enfermedades infecciosas asociándolas a alguna región. Por ejemplo, si ustedes han escuchado alguna vez de la gripe española no comenzó en España, ni tenía nada que ver con los españoles. Pero esa pandemia, que fue una pandemia de influenza, quedó para la historia como la gripe española porque los españoles fueron los primeros que reportaron casos, cuando ya tenían muchísimos casos otros países y habían fallecido otras personas en Francia, principalmente en Alemania. Pero como en ese momento que ocurrió la gripe española, que fue en 1918, había un contexto de guerra,
los países en guerra no podían decir, como Francia o Alemania, que estaban con casos de una infección. Entonces, España, que en teoría era medio neutro en ese momento, sí reportó casos y quedó para la historia como la gripe española y los españoles marcados por su broma. Igual así muchos otros contextos. Aquí también, entonces empezaron a decir, no, que es la gripe de China o es el virus del Reino Unido o el virus de la India. Y no, era simplemente el mismo virus, solo que iba mutando poco a poco. Y para evitar todo eso, entonces la OMS simplemente dijo, bueno, vamos a asignarles un nombre a cada una de las variantes y independientemente de donde ocurrieron esas variantes, van a tener un nombre. Y habían variantes de preocupación y variantes de intereses. Las variantes de preocupación fue la inicial, la variante alfa, después la variante beta, gamma, delta, que fue una de las más preocupantes en octubre de 2020. Después hubo muchas variantes de interés, pero que no llegaron a tener una distribución tan mundial. Fueron como más focos localizados en otros países y hasta llegar a la Omicron, que es la última que tenemos. No hemos pasado a más letras del alfabeto griego, gracias a Dios también, porque el virus, a pesar de que ha mutado, porque sigue mutando y seguirá mutando, no ha tenido tanta capacidad de alterar tanto su estructura que ocasione una variante completamente nueva. Por eso son subvariantes, lo que tenemos actualmente, son cambios pequeños que hacen que esa variante se denomine de otra manera u otra, con letras y no sé qué, pero siguen siendo todas Omicron. En relación a por qué el virus muta, bueno, básicamente el virus, todos los virus de ARN, y por eso es que también la influenza, todos los años tenemos nuevas vacunas, porque los virus de ARN generalmente, si ustedes recuerdan un poco bioquímica, los virus tienen algo que se llama, el ADN, o nosotros tenemos, o la polimerasa, cuando se replica, la polimerasa de ADN tiene algo que se llama capacidad correctora de errores. Es decir, que si yo replico algo y ese algo no es una copia fiel y exacta de lo que tenía que copiar y salió algo alterado, esa capacidad correctora de errores lo elimina y lo desaparece. Pero las ARN polimerasas no tienen esa capacidad. Como esto es un virus ARN que usa ese tipo de polimerasas, no tienen esa capacidad y hace que se formen nuevas moléculas, nuevas moléculas, nuevas moléculas. Generalmente sucede con influenza. Sin embargo, no sucede con el SARS-CoV-2. Entonces, ¿por qué muta el SARS-CoV-2? Bueno, básicamente vamos a suponer que tenemos dos hebras dos hebras o una hebra de ARN así toda larga, ¿verdad? Vamos a suponer, como tengo aquí la imagen. Bueno, aquí abajito, fíjense, está aquí abajo azul. Tengo esta fibra o esta hebra de ARN aquí. Y si yo transcribo, si yo replico algo, lo replico de una copia fiel desde este punto A hasta el punto B en línea recta y continua. Sin embargo, la replicación del SARS-CoV-2 es discontinua, o sea, no va recta, sino va por pedacito. Entonces empieza a replicar este pedacito, replica este, luego replica este, y hace que haya combinaciones de diferentes material genético. Y eventualmente alguna de esas combinaciones extrañas cala en un organismo, es capaz de reproducirse, porque probablemente muchas de ellas sean copias que no tienen capacidad reproductiva y se destruyen y ya, pero alguna de ellas tiene la capacidad de reproducirse y eso logra generar una nueva variante. Y evidentemente esto es un ensayo y error. Mientras más yo veces me replique, más veces tengo la capacidad o la probabilidad de que genere una nueva variante. Por eso es que generalmente todas estas variantes surgieron cuando hubo un aumento en la transmisión de los casos. Por ejemplo, en India, que fue una de las variantes más horribles que hubo, la Delta, surgió porque la gente en la India empezó por la población y el tipo de características que tiene su población y el sistema de salud, empezó a haber demasiados casos de pacientes con SARS-CoV-2 y este virus logró encontrar o hizo una nueva variante que alteró su capacidad de patogenia, de unión, de inmunidad, etcétera, y creó esa nueva variante. Entonces, por eso es que el SARS-CoV-2 muta y por eso es que evitar la transmisión era tan importante. Todo esto de la curva, que iba subiendo la curva y hay que bajar la curva y todo esto que tanto en algún momento fue como muy mediatizado, era verdad, pues ya era por eso, no tanto porque, bueno, evidentemente había que disminuir la cantidad de casos,
pero también fundamentalmente era por eso, porque mientras más casos hubiese, más probabilidades de una nueva variante había, ¿no? Entonces, muchas otras variantes después salieron, que si el Deltacron, que si esto era una variante de Delta con Omicron, eso fue mentira, eso se demostró que no era así. Después, todas estas variantes con letras, como les digo, que son subvariantes del SARS-CoV-2, pero realmente ninguna de estas ha tenido, como les menciono, una insignificancia distinta para hacerla de preocupación. El virus fue mutando a través del tiempo y fue adquiriendo la capacidad de evadir o de cambiar sus características. Y por eso es que todo lo que tenía que ver con él en cuanto a la inmunidad, en cuanto a, a los síntomas que presentaban, en cuanto al tratamiento, si funcionaba o no, en cuanto a si se transmitía más rápido o no, era distinto. Entonces, por eso es que, digamos que las manifestaciones y el diagnóstico era diferente. Y los síntomas que tuvieron las personas inicialmente no eran los mismos a lo que tenían en una fase posterior. Pero sí había algo que se mantenía, y esto es algo que mucha gente no entendía, que hay tres fases en la enfermedad. Y que esta fase, independientemente del virus que sea, se iba a comportar igual. Y esa etapa uno, que era la infección temprana, era la etapa de replicación viral. Aquí es donde el virus iba a empezarse a replicar y ese virus replicándose iba a coincidir con la etapa de los síntomas generales. Luego, el paciente, el 80% de las personas se quedaba en esta fase, donde tenía síntomas y ya, y luego había una eliminación viral y ya, más nada, no pasaba nada. Sin embargo, el 15-20% de las personas desarrollaba una segunda fase, que es la enfermedad pulmonar o la fase pulmonar, donde entonces aquí empieza a haber ya afectación del pulmón por una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria ya empieza a ser leve y básicamente no era el virus como tal per se lo que generaba la patogenia de la enfermedad, sino era nuestra respuesta a ese virus y al lugar donde estaba el virus, lo que generaba la patogenia. Entonces, en esta fase pulmonar, el paciente podía tener ya afectación pulmonar, por ejemplo, crepitante, cierto cansancio, pero no había disnea. O mejor dicho, no había hipoxemia. Simplemente tenía esa sintomatología, ese compromiso pulmonar, pues, que no necesariamente llegaba a hipoxemia. Pero ya después, en la tercera fase, que ya la inflamación continuaba mucho más, era la fase de la hiperinflamación, la fase de la tormenta de citoquinas, donde ya evidentemente el compromiso era más severo y la respuesta inflamatoria era más severa, que ya sí generaba hipoxemia, sí generaba, como dijimos, en la clase de sepsis, podía generar sepsis por esta respuesta disregulada a este agente infeccioso, que como ven, no necesariamente tiene que ser una bacteria, sino también un virus, muy fácilmente puede demostrarnos esta respuesta disregulada. Entonces, los síntomas, como dijimos, varió durante todo el periodo y al principio se comportó como un proceso infeccioso viral gripal, ¿no? Una influenza donde el paciente tenía fiebre, escalofríos, dolores musculares, secreción nasal, tos, congestión, náusea, vómito, dolor de garganta, diarrea, pérdida del olfato y el gusto, cefalea, etcétera, ¿no? Pero habían ciertas cosas que uno siempre le hacían pensar, y yo se los digo por la voz de la experiencia y de tantos pacientes que atendí con COVID y de lo que he leído. Siempre el paciente tenía cosas puntuales que te decía. Por ejemplo, los dolores musculares siempre te decían, es el peor dolor muscular que he tenido, siento que me cayeron a palo, siento como que si me hubiesen golpeado la noche anterior, y el dolor muscular era muy fuerte y era muy característico que ocurriese en la espalda baja y en las pantorrillas, eran esos lugares específicamente más donde ocurría. O por ejemplo, el paciente tenía pérdida del gusto y olfato, pero a veces aquí vimos que, bueno, no, mucha gente no los refería, sin embargo, cuando nos vamos a la literatura, la pérdida del gusto y el olfato solamente ocurría en un 50% de los casos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué decir un 50% de los casos? ¿Por qué lo veíamos tan frecuente? Y es simplemente cuestión de estadística.
Mientras más personas estén infectadas, más vamos a tener chance de que veamos algo. Y por eso es que simplemente lo veíamos, porque más personas se infectaban. Quizás habían unas personas que estaban infectadas y no tenían síntomas, pero las personas que sí estaban infectadas desarrollaban la pérdida del gusto y el olfato. Y fue, por lo menos a mí, que me he dado COVID un montón de veces, 2 veces me dio con pérdida del gusto y olfato, y eso es terrible. Eso no, psicológicamente lo que te genera también el hecho de la hiporexia y todo lo demás es bastante. El dolor de garganta también era frecuente. Un síntoma que un poco se describe, pero se veía también, era la disuria en los hombres. A veces se confundía porque entonces el paciente tenía disuria y tenía dolor lumbar en la región del lumbar baja y tenía fiebre. Bueno, si tienes disuria, dolor lumbar y fiebre, eso es infección urinaria. Y me tocó atender muchos casos donde creían que eran infecciones urinarias y realmente no lo eran, era simplemente COVID también. O sea, 85 síntomas aproximadamente, esto es como un resumen muy pequeño, pero más o menos 85 síntomas se han asociado con la infección. Y todo esto fue variando en las diferentes etapas de las diferentes variantes, valga la redundancia. Por ejemplo, al principio se decía que, por ejemplo, si tenías manifestaciones gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, no ibas a tener complicaciones respiratorias. Y sí, en cierta manera la primera variante fue así, pero luego las otras variantes, por ejemplo, Delta, te daba síntomas de todos lados, e igualmente tenías complicación respiratoria, entonces era muy variable toda esta enfermedad. Y los síntomas siguieron confundiéndose y actualmente se confunden más porque incluso ahorita tenemos todavía SARS-CoV-2 por allí y a pesar de que no lo estamos diagnosticando, sigue estando. El problema es que las nuevas variantes han hecho que también el diagnóstico sea más difícil porque como ha modificado su estructura, las proteínas que normalmente identificaban las pruebas de detección ya no las identifican tan bien y por eso es que hay un subregistro de la enfermedad. También esta variación ha hecho que lo confundamos. Entonces ahorita tenemos un paciente con fiebre y no sabemos si es influenza, no sabemos si es cualquier otro proceso viral, no sabemos si es hasta dengue incluso. O sea, decirles exactamente a alguien qué síntomas era o si es o por los síntomas si es un tipo de infección es bien complicado. Sin embargo, hay ciertos detalles que uno tiene que estar pendiente, esos dolores musculares, como les digo, el compromiso a nivel del dolor de garganta, que era muy frecuente, la odinofagia, o el compromiso a nivel del dolor muscular en esas zonas específicas. Sin embargo, el dengue, por ejemplo, también puede generar mucho dolor muscular. Al final, el diagnóstico tiene que ser a juro digamos, por PCR, y por eso es que a nivel internacional los casos se tomaban como verdaderos positivos cuando tenían una PCR positiva. Cosa que también lo voy a acotar aquí, ese tema de que las PCR negativas y tal, hasta para poder decir que un paciente ya no tenía infección, eso al principio se utilizó mucho, incluso aquí a nivel nacional y estatal, hasta en clínicas lo implementaban, pero era el mismo tema que les decía antes con los fómites. Yo, porque detecte el virus en un lugar, no significa que ese virus esté vivo. El virus generalmente, como evolución natural, fíjense aquí cómo vemos cómo va pasando. Antes, estén claros de este punto cero, fíjense aquí este punto cero. 5 días antes de generar síntomas, ya los virus empiezan, o el virus empieza a replicarse, empieza a replicarse, empieza a replicarse. Luego, cuando el paciente tiene síntomas, está en su punto más alto de transmisión viral y de replicación viral y por lo menos por lo mismo de infectividad, pues de contagio, de posibilidad de transmisión del virus. Y a medida que van pasando los síntomas, la viremia va bajando y va bajando también la infectividad de ese virus. Pero ya se decía que, por ejemplo, después del día 7 al día 10 ya esa viremia era muy baja y ya a partir del día 10 no, la viremia era escasa, entonces
realmente hacer pruebas a partir del día 7 ya no tenía mucho sentido, y si yo detectaba virus en ese momento, probablemente que eran virus previos muertos allí que no estaban haciendo ninguna infección, y por eso ya hacer PCR repetidas o hacer una PCR a alguien como método para ver si tiene la infección no es útil, porque si yo te hago una PCR y te sale positiva, esa positividad no significa que tengas la infección activa. Puede ser que la tuviste y tenga todavía eliminación del virus, que esa eliminación del virus generalmente se produce a nivel de las secreciones de la vía respiratoria y puede mantenerse hasta un mes después de la infección. Y porque yo esté eliminando virus por allí o tenga virus acumulados allí, no significa que esos virus sean contagiosos y que esté transmitiendo. Por eso es que la transmisión actualmente, por lo menos con variantes previas, se decía que era hasta el quinto día. Actualmente aún es más, la literatura te dice que uno tiene que ser más precavido porque no sabes qué variante tiene. Y se dice que hasta el séptimo día, 10 días máximo, décimo día máximo, es el periodo de transmisión del virus. Y todo tiene que ver por eso. Pero este cuadrito también esta gráfica también me demuestra por qué había personas o por qué la pandemia llegó a donde llegó. Y es que normalmente nosotros como sociedad, si vemos a alguien que está infectado o que tiene síntomas, mejor dicho, lo aislamos y ya, ¿no? Y si yo lo aíslo, controlo esa posible transmisión del virus y ya, lo controlé, lo aislé y no va a pasar nada a otra persona. Pero ¿cómo controlo yo una enfermedad o un virus, o controlo la transmisión de un virus que no genera síntomas, o que el paciente pudiera estar incluso transmitiendo el virus antes de tener síntomas? Y entonces el famoso presintomático, esta persona que estaba transmitiendo virus antes de tener síntomas y que después, ya cuando alcanzó cierto punto de viremia, empezó a tener síntomas. Sería imposible controlarlo, por más aislamientos que yo hiciera, por más pruebas de PCR que yo hiciera, podíamos tener personas asintomáticas o presintomáticas que me transmitieran la infección, que me transmitieran la infección y que yo no podía detectar. Por eso es que la pandemia del SARS-CoV-2 fue muy diferente a cualquier otra pandemia por cualquier otra enfermedad que ha ocurrido, porque este virus logró adaptarse a nuestras medidas y a nuestra forma de ser para lograr poder transmitirse en estos contextos, ¿no? En cuanto al tratamiento, salieron muchos, y esto se los pongo otra vez en relación a las fases de la enfermedad. Y aquí es donde yo siempre le insistí a la gente: si tú no conoces la fisiopatología de la enfermedad, no puedes saber cómo lo vas a tratar. No tiene sentido que yo, por ejemplo, en el día 10 de la enfermedad, yo te dé un antiviral, porque si ya en ese momento no vas a tener replicación viral, lo que vas a tener es una fase inflamatoria, entonces yo te tengo que dar tratamiento para la fase inflamatoria. Y salieron muchos antivirales, entre ellos Remdesivir, Favipiravir, Molnupiravir, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente ninguno de ellos es tan efectivo como quisiésemos que fuese. Eh, Todos ellos trabajan en pacientes, o digamos el mejor que trabaja eh, es eh, el, digamos, o mejor, no mejor que trabaja, lo mejor sus efectos adversos. Por lo menos el que actualmente está con mejor capacidad es uno que se llama Nirmatrelvir, que ese Nirmatrelvir es oral, pero se debe nada más dar en los pacientes que sean casos leves a moderados. Ya cuando es un caso severo, y ya severo es que tiene un compromiso respiratorio con hipoxemia, ahí no lo tengo que dar y no lo puedo dar, tengo que dar entonces un tratamiento inmunomodulador, porque si hay hipoxemia, que ya está en la fase hiperinflamatoria y ya está en tormenta de citoquina. Mucho ocurrió con el Remdesivir. Yo siempre estuve en contra del Remdesivir. Los estudios nunca demostraron beneficios absolutos con el Remdesivir. Eh, el Remdesivir lo que te decía era que el paciente mejoraba los síntomas y no mejoraba la mortalidad, no mejoraba la progresión a UCI, que realmente es lo que te importaba. Bueno, ¿qué? El paciente se mejora 2 días más rápido, chévere. El paciente, si está hospitalizado, se va a casa 1 o 2 días más rápido, qué bien. Pero realmente
ese precio de ese medicamento y los efectos adversos de ese medicamento valían la pena para darlo y para que se mejorara un poquito más rápido los síntomas ya, porque igual como les digo, no iba a impactar y hasta los momentos no hay estudios que demuestren que iba a impactar en la mortalidad. Lamentablemente ninguno de los antivirales ha demostrado eso y mucho menos el remdesivir. También salieron estas cosas endógenas venezolanas como el carbativir, que eran unas goticas ahí raras que repartían en los ambulatorios, eso mucho menos nivel de evidencia tenía. Pero lo que sí tenía nivel de evidencia y sigue teniendo, y es el que más tiene nivel de evidencia, son los corticosteroides. Es la piedra angular del tratamiento para el SARS-CoV-2. Y como les digo, hay tres grupos de pacientes. Más allá que existen tres etapas, hay tres grupos de pacientes. Y el COVID, toda persona que tenía COVID lo dividimos en tres grupos. COVID leve, que eran aquellos que tenían COVID con síntomas y ya. No, o sea, podían tener un síntoma, podían tener 50 síntomas, pero sigue siendo COVID leve mientras no hubiese compromiso respiratorio. A veces el paciente se sentía de lo peor, con náuseas, con los dolores musculares, con la fiebre que no se le quitaba, que por cierto, este tipo de fiebres o el cuadro clínico del COVID era muy característico porque generalmente eran síntomas fluctuantes. El paciente tenía 2 días con fiebre, 3 días con fiebre, luego se le quitaba la fiebre 2 días y luego volvía a tener fiebre. O el paciente se levantaba bien en la mañana, pasaba todo el día sin fiebre y en la noche volvía con fiebre otra vez. Bueno, otro síntoma que no los mencioné, por ejemplo, la sudoración en las manos o en los pies, era también frecuente que te lo refirieron los pacientes. Bueno, entonces como eran síntomas muy variables, fluctuantes y esto, te hacía llegar más al diagnóstico. Por fuera 1 o 50 síntomas, seguía siendo COVID leve. ¿Cuándo pasaba a ser COVID moderado? Cuando ya había cierto grado de compromiso respiratorio, que el examen físico escuchabas crepitantes o que en la radiografía veías infiltrados, pero que el paciente no tuviese hipoxemia. La saturación se mantuviese por encima del 92-93%. Sin embargo, cuando ya tenía compromiso respiratorio y la saturación bajaba, ya entonces allí tenía ya un COVID severo, que era evidentemente la peor fase, ¿no? Y el que tenía que estar hospitalizado, que tenía que estar en criterios de UCI y todo eso. Ahora, algo a nivel fisiopatológico que a mí siempre me llamó la atención y que es muy distintivo y que es algo que solo vemos en esta patología, es lo que se denominó en algún momento la hipoxemia feliz. Imagínense un paciente que tiene la saturación baja y ustedes van a imaginarse a un paciente que está con disnea, mucho distrés, mucha sintomatología asociada a eso y que evidentemente va a acudir a un médico porque se siente con esa falta de aire, ¿no? Como te dicen ellos. Pero en el COVID no era así. En el COVID el paciente podía tener hipoxemias muy bajas, hasta de 88, 86, y estar tranquilo. Y por eso se denominaba hipoxemia feliz. Yo llegué a atender muchos pacientes que el diagnóstico del COVID se lo hicieron porque, bueno, cuando se popularizó el tema del saturómetro, se medían la saturación, veían que la tenían baja y por eso acudían a la clínica. No era porque ni siquiera se sentían mal, porque incluso ya habían cedido los síntomas, ya el paciente estaba sintiéndose chévere, no tenía fiebre, pero se midió la saturación y tenía 88. Y por eso fue al centro de salud. Y eso pasaba muy seguido. Y tanto era así que me recuerdo que un paciente me dijo que si él podía irse a su casa a cambiar, a bañarse y regresar otra vez porque él no se sentía mal, pero tenía 88% de saturación. Entonces esa hipoxemia feliz hacía que el paciente acudiera más tardíamente y por eso también la mortalidad en los casos de SARS-CoV-2 fue mucho más alta, ¿no? Además de estos esteroides, otro tratamiento angular es la anticoagulación en sus diferentes contextos. Ya no me voy a meter con las dosis ni nada de esto, pero simplemente corticosteroides y anticoagulación era el tratamiento fundamental. Ya un poquito más avanzado, cuando no se lograba controlar la inflamación, podíamos tener estos fármacos que inhibían la parte inflamatoria directamente, como los inhibidores de actinasa, como el baricitinib, y los inhibidores de interleuquina 6, como el tocilizumab, que eran ya fármacos un poco más especiales que también los teníamos aquí disponibles, pero que, bueno, no los utilizamos en todos los casos. Suplementos nunca han tenido evidencia.
desde el 2021 y lo coloco como siempre como 2021, porque hasta la actualidad la gente todavía lo sigue usando, pero nunca han tenido nivel de evidencia y siguen sin tener nivel de evidencia. Ninguna de las vitaminas sirven en absoluto para el SARS-CoV-2. Antibióticos en SARS-CoV-2, un tema del todos los días para por lo menos el infectólogo. Nosotros siempre éramos los malos de la película que teníamos que quitarle el antibiótico al paciente. Y yo honestamente puedo contar con una mano en los pacientes que yo hospitalicé y que les coloqué antibiótico. Y fueron muchos pacientes que se hospitalizaron. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque realmente la coinfección del SARS-CoV-2 con otras enfermedades infecciosas era del 3 a 5%, eran muy pocos casos. Todo lo que nosotros veíamos que se desarrollaba en el paciente era por el proceso infeccioso viral y no había nada bacteriano. Muy pocas veces tenía indicación un paciente de infección bacteriana porque sí, realmente tenía un criterio de infección bacteriana, pero en la gran mayoría nunca tuvieron, la mayoría de los pacientes, indicación de antibiótico. Luego, bueno, salieron las vacunas. Una de las cosas que hace con el tema de las vacunas es que le asusta a la gente, digamos, no confían en ellas porque como tan rápido desarrollan una vacuna, eso que ya fue preparado, no sé qué, bueno, pero realmente es que ya existían bases para esa vacuna, plataformas que se utilizaron como copia y acuérdense que también esto fue una medida extraordinaria donde hubo un apoyo de la comunidad científica global que hizo que un grupo por aquí trabajara en esto, un grupo por aquí trabajara en lo otro, y al final todos confluyeran y generaron la vacuna. Entonces, fíjense que solamente un año pasó desde el diciembre de 2001, del 1 de diciembre de 2019 hasta el 11 de diciembre de 2020 para que se empezara a utilizar la vacunación en personas, en personal de salud. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que fue solo un año, por eso mismo la gente, digamos, desconfiaba, sin embargo, ya existía una base científica para que eso fuera así. Muchas vacunas existen, cada uno ha actuado de manera diferente, diferentes plataformas, que si son de ARN, que si son con vectores de adenovirus, que si son esto, que si son lo otro. Todas, en teoría, son buenas. Si lo único malo es que el virus, como ha mutado tanto, en la variante ya quizás la vacuna ha perdido efectividad contra esa variante original por la que fue creada, por eso es que se han indicado o se han tratado de modificar las vacunas, quizás mezclar de ARN con adenovirus, porque cada una de estas vacunas estimulan diferentes partes del sistema inmunológico, por eso es preferible hacer combinaciones con los diferentes tipos de vacunas. Y bueno, este tema ha ido variando en el tiempo, esta protección del 100% es mentira, realmente no hay ninguna enfermedad que proteja el 100%, pero en la gran mayoría de los casos no es tanto para que prevenga la hospitalización, sino que prevenga el desarrollo de la enfermedad severa, que eso es lo que evitamos, ¿no? Te puedes enfermar, te puede dar COVID, porque la gente dice, no, pero igual me sigue dando, sí, ok, te va a seguir dando, pero no te va a dar la forma severa, que eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿cuál vacuna es la mejor? Todas, todas son buenas, todas las vacunas de COVID-19 contra el COVID-19 son igualmente dignas del brazo de la persona. Entonces, podemos concluir que esto fue un experimento, fue y ha sido un experimento social y que nuestras propias estrategias sociales, aquellas que nos definen como seres humanos, nos hacen susceptibles a la explotación viral. La globalización, la rápida comunicación que tenemos entre un lugar y otro con los viajes, el tipo de sociedad y cómo nos manejamos, ha hecho que el virus se haya adaptado a esta población y se haya modificado. ¿Por qué creen ustedes que el virus logró, digamos, dispersarse de esta manera? Por eso mismo, porque entonces estamos acostumbrados a aislar a los enfermos, pero aquí gente podía estar enferma y tener el virus y transmitir y no tener ninguna manifestación clínica. Entonces, el virus por ahí se camuflajeó, también aprendió a adaptarse a ciertas maneras que teníamos, a viajar de una persona a persona. Entonces, todas esas maneras o todas esas visiones o todas esas
evolución que tanto nos ha favorecido como sociedad también, en cierta manera, nos llevó a tener estas consecuencias, ¿no? Incluso ya se ha demostrado que el virus puede alterar la sociabilidad del anfitrión, eh, puede manipular el comportamiento y la fisiología del huésped, cambiar el estado de ánimo y, como les digo, suprimir el comportamiento asociado a la enfermedad por el tema de los presintomáticos ya que hemos hablado. Entonces, ¿la pandemia va a terminar o ya va a ser endémica en algún momento? No hay respuesta para eso, el virus sigue aquí y permanece con nosotros, lo importante es que estemos vacunados, que no se siga transmitiendo, que no sigamos pasando esto de una persona a otra, porque hay más riesgo de que mute, y que bueno, todos estemos conscientes de que a pesar de que no todos los casos son graves, algunos casos con ciertos factores de riesgo pueden complicarse. ¿Qué factores de riesgo? No los mencioné. Aquellos ancianos con comorbilidades como obesidad, patologías cardíacas, inmunosuprimidos, generalmente era lo que más se complicaban y eran estos grupos poblacionales donde más teníamos que enfocarnos o estar más pendientes, ¿no? No necesariamente porque ya no sea pandemia, no significa que no puede hacernos daño, que no es grave, que no va a ser malo, ¿no? Y bueno, creo que al final es una verdad que tenemos que comentar, que a pesar de que sea inconveniente, tenemos que decírsela a la gente, tenemos que saber de lo que pasó, de lo que ocurrió y de lo que actualmente ocurre para poder, digamos, ser portavoces de todo esto, porque finalmente sí considero que puede haber una luz al final del túnel, ha habido una luz al final del túnel, nunca creímos en aquel momento del 2020 cuando estábamos tan grave y veíamos tantas imágenes que podíamos llegar a este punto. Gracias a Dios ya hemos superado muchas cosas y el riesgo es que siempre pueda haber otra pandemia, que siempre pueda haber otro nuevo virus, otro nuevo patógeno que nos pueda afectar y bueno, que nos preparemos y aprendamos de las lecciones que tuvimos, ¿no? De los errores. Vivimos, evolucionamos, sobrevivimos, pero bueno, estamos aquí, ¿no? Lo importante es evolucionar y aprender de nuestros errores y saber qué cosas debemos hacer y qué no debemos hacer. Por último, les dejo una frase de Miguel de Unamuno que dice: la verdadera ciencia enseña por encima de todo a dudar y a ser ignorante. Muchas gracias a todos. ¿Alguna Gracias. duda? ¿Está ahí alguien todavía? Una pregunta, doctor. Así como hay, como usted mencionó, 85 síntomas, ¿hay alguno que siempre esté más allá del dolor muscular? O sea, el dolor muscular siempre estaría en todos los pacientes, a pesar y sin importar los síntomas que tengan. No, no hay ninguno que esté siempre. Si fuese así, yo le pudiera decir a alguien, si tú no tienes esto, es que no tienes COVID. Pero lamentablemente no. A veces tú puedes tener COVID solamente teniendo fiebre, o puedes tener COVID solamente teniendo dolor de garganta, o solamente pérdida del olfato, del gusto. Pero eso también puede ser parte de cualquier otra enfermedad. Yo creo que es más la combinación de los síntomas y el comportamiento de esos síntomas que te hacen llegar a un probable diagnóstico. Pero no hay ningún síntoma que yo pueda decir, mira, es esto COVID porque tienes esto. No. Ahora, si tienes, pues, como les digo, fiebre, dolor de garganta, dolor muscular en esa zona, pérdida del gusto y el olfato, bueno, las probabilidades de que sea COVID son muy altas, pero es porque tienes un conjunto de síntomas y no solo uno asociado. Ok, gracias. No hay problema. ¿Por qué el Remdesivir, a pesar de que no era buena opción, no era utilizado? Bueno, porque, como les digo, yo creo que existían dos grandes grupos, ¿no? Aquellos que creían en el Remdesivir y aquellos que no. Yo, en base a las evidencias descritas, yo sacaba mis propias conclusiones. Había gente que las ponían a parir y yo veía en los estados que cambiaban casi que el Remdesivir por una casa para conseguir esto porque creían que le iba a salvar la vida al paciente y ya el paciente estaba grave. Yo sé, como les digo, si es un paciente que estaba grave, incluso si estaba hospitalizado con requerimientos de oxígeno, ya ese virus se hubiese replicado, ya ese virus, ya esa enfermedad estaba en la fase inflamatoria. El antiviral no iba a hacer absolutamente nada. Entonces eran personas o médicos que lamentablemente desconocían
cómo actuaba el mecanismo, cómo actuaba cómo actuaba cada fármaco, en qué fase de la enfermedad se encontraba cada paciente, y si tú no dominabas eso, lamentablemente, a pesar de que era una cosa de opinión pública, la gente simplemente actuaba de manera muy automática, ¿no? Era como que existía toda la evidencia de que no tenías que dar antibiótico, pero igual yo lo sigo dando por si acaso. Bueno, así como existía la evidencia de que el remdesivir no te iba a hacer nada, igual yo se lo doy porque prefiero hacer algo a no hacer nada, y ese era el tema, que en esta enfermedad mucha gente querían hacer algo, porque muchas veces no, yo siempre les digo a la gente, el mejor médico para la población no es el que da el mejor tratamiento, es el que da muchos tratamientos. Entonces, si yo le decía a un paciente que no tenía que tomar nada porque eso era un proceso viral, y venía otro y le mandaba antibióticos, le mandaba citromicina, ivermectina y unas vitaminas, era mucho mejor porque le está dando muchos medicamentos, y con eso está siendo mejor médico porque me está dando algo. Igual más o menos sucedía así con este tema de los hospitalizados. Le daban antibióticos, le daban el antiviral, le daban otros medicamentos que no tenían ninguna indicación en absoluto, pero preferían hacer algo a simplemente quedarse de brazos cruzados. Y en cierta manera es entendible esa actitud. Sin embargo, el problema es que tú no le estás dando, no le estás dando agua, no le estás dando algo inocuo. Todo medicamento que uno dé tiene su efecto adverso, y estos medicamentos no escapaban de eso. No sé si tienen otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces éxitos en la prueba mañana, que creo que es mañana. Y cualquier cosita, entonces me la hacen llegar con Daniela si tienen alguna duda adicional. Gracias, doctor. Buenísima clase, de verdad. No hay problema, que estemos bien. Igual, bye. Cuídense.